Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando sanaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas, bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar cómo puede blasfemar de este modo. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles, pues estaban sobrecogidos de un santo temor. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige hoy, ya lunes, en la segunda semana del tiempo de Adviento en calendario litúrgico, en preparación para la Santa Navidad. Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 17 al 26, hermanos y hermanas, donde Jesucristo pues tiene una doble bendición para un hombre que viene en busca de su sanación por una parálisis. Es sanado también en su interior por el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para perdonar los pecados, porque a veces recibimos más de lo que pedimos, hermanos y hermanas, y sobre todo porque en nuestra súplica y en nuestra oración Dios tiene en mente realmente lo que necesitamos y no tanto lo que queremos. Eso nos ayuda a entender la palabra de Dios hoy, nos evangeliza, nos convierte, hermanos y hermanas, para que estemos conscientes de cómo obra el poder de Dios en nuestras vidas. Este domingo pasado no podemos olvidarlo, los domingos. El mensaje que tú obtengas del domingo, Día del Señor, en el Evangelio y en la palabra que se predica, debería continuar con nosotros como una inspiración y una motivación durante toda la semana. Juan el Bautista, resumiendo, nos ha dicho que tenemos que tener una apertura para la conversión, una apertura para el cambio, la transformación. Y fíjate lo que pasa cuando nos abrimos en la conversión, en la transformación, en el arrepentimiento, cuando alejamos los pecados de nuestra vida. Ahí, hermanos y hermanas, es que entra ese poder glorioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos que pensar: ¿qué será lo que me asombra en esta tierra? ¿Qué es lo que me deja atónito, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que me deja a mí con la boca abierta hoy en día? Somos personas del siglo XXI, hermanos y hermanas, y ya casi nada nos asombra, como que ya casi a nada nos llama la atención. Hemos visto tantos bautismos que yo no sé qué tipo de alegría sentimos cuando un niño es bautizado, cuando un adulto es bautizado. Hemos visto tantos matrimonios, hermanos y hermanas, que yo no sé si la gente se asombra, si la gente se queda atónita, porque han recibido gracia por parte de Dios. Cuando salimos del confesionario, cuando nuestros pecados son perdonados en el nombre de Dios, ¿qué tipo de actitud tenemos? ¿Cómo salimos? El problema es que a veces caemos en un tipo de actitudes, hermanos y hermanas, que es como que nada nos llama la atención. Y confesamos, y hermanos y hermanas, como si no hubiésemos recibido el perdón, como que la alegría no se nota, el cambio y la transformación, ¿dónde quedan?
Porque realmente lo que nos asombra es lo que podemos ver, lo que nos asombra es lo que podemos tocar. Y en las cosas de Dios nos debe de asombrar también y tener nosotros los ojos de la fe para ver lo que ocurre dentro, hermanos y hermanas, para ver lo misterioso, lo invisible de cómo Dios transforma todo en nuestras vidas y llenarnos de esa alegría. Pues ese tema, hermanos y hermanas, es bueno para que lo tengamos hoy presente como preparación para el tiempo de Navidad junto a toda la comunidad eclesiástica. La idea fuerza que nos va a guiar hoy, hermanos y hermanas, a conducirnos en la sabia interpretación de esta palabra de Dios en preparación para la Navidad es la siguiente: al que cree, hermanos y hermanas, Dios se le revela, pero al que no cree, Dios permanece encubierto. Pero ese encubrimiento no viene de Dios, lo causo yo. Así que vamos a trabajar con eso como proyecto, como asignación, como meta hoy para todos nosotros, en ver qué me está diciendo Dios a través de esta experiencia con Jesús y de este hombre paralítico. Hermanos y hermanas, hoy queda revelado el poder salvador de Dios y cómo se manifiesta entre los seres humanos como tú y yo por un hombre a quien conocemos como Jesucristo el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Una de las cosas maravillosas que ocurre en este evangelio, hermanos y hermanas, es que Jesucristo admira la fe de estos 4 hombres que son capaces de cargar al paralítico para llevarlo delante de Jesucristo y que sea sanado por parte de Jesucristo. Queda recogido en esos versículos 18 al 19, hermanos y hermanas. De alguna forma, el paralítico y esta gente escucharon hablar de Jesucristo el Señor. Y por eso es que lo llevan hacia Jesús. Lo que Jesucristo admira, y tenemos que ver tú y yo, es cómo ellos hicieron lo posible de lo imposible. Porque fue un reto llevar al paralítico ante Jesucristo nuestro Señor por el gentío que había allí. Dice la misma palabra de Dios. Lo cargaron para llevarlo. No lograron, dice la palabra de Dios, abrir camino hacia Jesús. El versículo 19, por toda la gente que había allí. No quedaba espacio, hermanos y hermanas, ni sitio, ni siquiera en la puerta de tanta gente que había. Pues entonces tenemos un propósito, queremos llegar a Jesús. Hay muchas cosas que en el mundo, que cuando estamos atados al mundo, a la distracción del mundo, nos impiden llegar a nuestro Señor Jesucristo. Con eso tenemos nosotros que trabajar, eso también lo tenemos que echar a un lado. Hay como unos estorbos en la vida y no necesariamente son personas, estorbos, hermanos y hermanas, de creencias, de ideologías, de pensamientos, de cosas que leemos, que tenemos que dejar a un lado y sabemos que a veces impiden que lleguemos nosotros a estar de frente junto a Jesucristo el Señor. Y la Navidad se presta mucho para esto, especialmente cuando las fiestas y las celebraciones litúrgicas, hermanos y hermanas, de acción de gracias, caen dentro de un espíritu de festividad, de mucho jolgorio, de mucha algarabía, de amanecidas, de muchos proyectos, de muchas cosas que hay que hacer en estos días libres. Tengamos cuidado con todo eso, ponerlo en perspectiva. Estas cosas, si no son puestas en el lugar que les corresponden, pueden ser impedimentos, obstáculos, distracciones, hermanos y hermanas, que nos impiden llegar. Pero hay que superarlas. Y eso es lo que vemos con estos 4 hombres, hermanos y hermanas. El versículo 19 nos dice, pues, ahora tenemos un plan B. Y hay que tener un plan B, hermanos y hermanas, en la Navidad. Vámonos por el techo. Suben al tejado. Quitaron las tejas. Bajaron al enfermo en la camilla, lo pusieron en medio de la gente y frente a Jesucristo nuestro Señor. Fíjate, esto es lo que admira Jesucristo de estos 4 hombres. Esto es lo que admira Jesucristo. Y Jesucristo premia la fe, que es así. La fe, hermanos y hermanas, que espera el milagro. La fe que espera lo sobrenatural. Pero la fe que también me lleva a mí a salir de aquello que yo por mi propio esfuerzo puedo sacar a un lado. Porque la fe no solamente es algo que yo espero de parte de Jesucristo que haga por mí. La fe también es un propulsor
que me ayuda a sacar aquello que está en mi camino y que es posible que yo lo saque del lado, del medio. Por eso es que estamos diciendo, Jesucristo premia la fe de estas personas porque hicieron posible lo imposible. Tenemos nosotros ese espíritu, tenemos nosotros esa preparación para celebrar la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes que también aquí ocurre en torno a Jesús, hermanos y hermanas, es este perdón de los pecados, ¿no? El versículo 20 nos refleja a nosotros la primera intención de nuestro Señor Jesucristo con el hombre paralítico, que nadie lo esperaba. Nadie fue para eso, ni el propio paralítico fue para eso. ¿Tenía conciencia, hermanos y hermanas, este paralítico de alguna falta que hubiese cometido? ¿Estaba este hombre realmente arrepentido de sus pecados? ¿Esperaba el perdón de Dios? O sea, ¿iba él con ese propósito? Hermanos y hermanas, él no iba con ese propósito. Pero lo que vemos es que la enfermedad, de alguna forma, hermanos y hermanas, nos hace tomar conciencia de nuestros pecados, y especialmente para Jesucristo el Señor. Aquella gente del siglo I, como tú y yo sabemos y hemos recogido aquí en otros textos que hemos meditado, creían que los problemas que les sucedían de enfermedad, de impedimentos, visión, quedarse sordos, no poder caminar, tener lepra, muchas de esas cosas ellos entendían en su mentalidad de aquel tiempo que era porque habían cometido algún pecado o porque era un castigo de Dios. Y Jesucristo aquí hace algo muy importante porque es una señal para todas las personas, ¿no? Jesucristo libera a este paralítico de un complejo que había en la mentalidad de aquel tiempo. Le quita su complejo de culpabilidad, porque eso asfixia a la persona, eso daña a la persona, espiritualmente enferma a la persona. Cuando yo veo un Dios que por algún error que yo he cometido, pues lo que hace es castigarme, lo que hace es mandarme una enfermedad trágica por mi mal comportamiento. Cristo libera a uno de esos complejos. Navidad es precioso por eso. El nacimiento de Cristo es importante por eso. Por tantos complejos que tenemos en la sociedad. Y no solamente por impedimentos físicos, hermanos y hermanas. Complejos porque, no sé, pues somos negros y no somos blancos. Somos bajitos y no somos altos. No sé hablar bien y otros sí pueden hablar bien. No estoy educado y otros están educados. Soy inferior, los otros son superiores. Un montón de complejos, hermanos y hermanas. Cristo limpia todo eso. Por eso Cristo viene, hermanos y hermanas, y tenemos que verlo desde esa perspectiva, en la orientación que hoy queremos presentar delante de Dios como nuestra motivación de buscarlo en esa forma. Es importante notar aquí, por lo tanto, que Jesucristo perdona antes de sanar. Jesús como Dios, hermanos y hermanas, debe entrar en nuestra conciencia. Nuestra conciencia recoge mucho. Acuérdate que el maligno hoy en día opera en la conciencia, en el pensamiento. El maligno se dedica a tentar con mentiras, con engaños, a donde prácticamente se mete y quiere distorsionar es la conciencia, es el pensamiento. Cristo entra en nuestra conciencia y es bueno dejarlo entrar ahí. Cristo tiene parte en los juicios de Dios, hermanos y hermanas, y por lo tanto conoce nuestro interior. ¿Y quién como Él para conocer más lo que yo necesito que lo que yo quiero? Y ahí es que nosotros debemos de asombrarnos de lo que es capaz de hacer el niño Dios. Estos hombres y el espíritu religioso de aquel tiempo, hermanos y hermanas, eran de incredulidad ante lo que Cristo estaba haciendo. Esto de perdonar los pecados, ¿no? El versículo 21 nos narra, pues, que estos líderes religiosos llegaron a pensar, ese hombre Jesucristo se está burlando de Dios. Es más, hablan de una blasfemia por parte de Jesucristo. El Señor se está burlando de Dios con esto de que perdona los pecados del paralítico. ¿Cómo puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Los sacerdotes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que ellos conocían, tampoco podían perdonar los pecados. Nadie podía perdonar los pecados en el tiempo de Jesucristo y en aquel primer siglo, hermanos y hermanas. El sacerdote del tiempo de Jesucristo judío, lo más que podía hacer era ofrecer sacrificios
por el perdón de los pecados y orar para que ese sacrificio que se ofrecía como ofrenda expiatoria por los pecados fuera aceptado por parte de Dios. Pero no tenían autoridad, no tenían delegación. Ahí está la novedad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Y eso ocurre en Navidad. Y a eso es que viene nuestro Señor Jesucristo. Y esto vale acentuarlo, porque algunas personas todavía tienen mentalidad de que el sacerdote no tiene la autoridad, o no tiene el título, o no tiene la delegación de perdonar los pecados en el nombre de Dios, y por eso muchos se alejan de la confesión. Ahora, estos mismos que se alejan de la confesión, porque es un hombre igual que yo, el cura, igual de pecador que yo, son a veces los primeros que entran en la fila para buscar la sanación por parte de Dios y que el sacerdote le imponga las manos en el nombre de Dios. Ah, sí, para eso sí. Pues aquí están ocultando algo muy grande, hermanos y hermanas. El temor a confesarse, el miedo a confesarse. Eso es lo que está envuelto ahí. Al decir sinceramente y de corazón, he cometido estos pecados, fue mi voluntad, lo hice mal, caí en la tentación y es esto, aquello, lo otro. No tienen la valentía de hacerlo y se refugian en la excusa de que es un hombre igual que yo, el cura, y yo me confieso con Dios. Ah, pero cuando hay sanación, vamos. Porque dicen que el Padrecito tiene el don de la sanación. Quiero que me imponga las manos, quiero que me unja, quiero que me eche el agua bendita. Y para eso hay una gran disposición. Adviento y su preparación para la Navidad nos tiene que librar de todo tipo de pensamiento, de mala imagen, hermanos y hermanas, de esa doctrina que no es propia de nosotros, los hijos de Dios. Y lo enfatizo porque así es que a veces recibimos a nuestro Señor Jesucristo con ese tipo de postulado, con ese tipo de criterios y de creencias. Libérate en el nombre de Dios de todo eso. Eso es lo que provoca que estos líderes religiosos se escandalicen, hermanos y hermanas. Pero aunque Jesucristo no tenía títulos, porque ellos lo que buscaban era la autoridad y los títulos, Jesucristo los interpela y los confronta. Y hoy tenemos que ver que eso también nos dice a nosotros, hermanos y hermanas, ¿por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis mal? No, son pensamientos malos. Léalo en el versículo 23 de hoy. Así que, liberados de todo ese tipo de pensamiento tan negativo que impide, es barrera para que el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor transforme nuestro interior. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, no la podemos dejar pasar por alto, porque Jesucristo allí lo que da testimonio es de que Él tiene la autoridad. Versículos 22 hasta el 24b. Ahí Jesucristo lo que hace es que manifiesta de una vez y por todas su autoridad para hacer lo que está haciendo, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacen lo que Él dice. Amén. Las palabras de Jesucristo hacen lo que Él dice. Y por eso Jesucristo pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanar? ¿Perdonar los pecados o decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla y echa a andar? ¿Sabes qué? Sanar es lo que la gente ve. Eso es lo que la gente puede ver a través de sus sentidos. Pero el perdón de los pecados es lo que ellos no pueden ver. Y el perdón de los pecados, como te dije ahorita, nos tiene que asombrar porque es algo espiritual, no es algo material. Es el testimonio que yo doy, lo que yo hago, cómo me comporto una vez he sido perdonado por Dios de mis pecados. Me he reconciliado en arrepentimiento, he dejado atrás el pecado, que me han absuelto de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre del sacerdote. El testimonio de mi alegría, el testimonio de que ahora voy pues más liviano, me siento reconciliado con Dios, con el prójimo y hasta conmigo mismo. Eso es lo que hace saber, hermanos y hermanas, que hemos sido perdonados. Si no actuamos así, pues el perdón vino, pero no surtió efecto en mí, no porque la autoridad y el poder de Dios fuera impotente y no lo tuviese, sino porque yo no lo he recibido, yo no lo he vivido, que eso es otro asunto y esa es otra cosa.
Por lo tanto, sí, hermanos y hermanas, piensa en esto. Si Dios da la salud, ¿por qué no puede dar el perdón de los pecados? Si Dios da la salud que sana el impedimento físico, ¿por qué no puede perdonar los pecados que es una enfermedad interior, que es una enfermedad del alma, que es un impedimento, que es algo, hermanos y hermanas, como una epidemia? ¿Por qué no lo puede hacer? Debemos de crecer en esa sintonía. Por eso es que decimos, al que cree, Dios se le revela, se destapa, se desvela, se deja sentir en ti. Al que no cree, por su incredulidad, Dios permanece encubierto y con un velo y no lo sentimos. Esta Navidad, si estoy en esa situación, deja, hermanos y hermanas, que Jesucristo rasgue el velo de aquellos impedimentos que no me dejan ver cómo Dios se manifiesta espiritualmente en mi vida. Es importante tenerlo desde ese punto de vista porque Cristo lo que trae es el espíritu perdonador que muchos no tenemos. El espíritu de misericordia, de compasión, de comprensión. Y esto lo estamos señalando repetitivamente porque ese es Cristo. Ese es su plan, ese es su proyecto, esa es su misión con cada uno de nosotros. Este hombre paralítico, hermanos y hermanas, en el versículo 24b, se levanta, toma la camilla y se va. Para que tengas seguridad de que has sido sanado físicamente de tu impedimento, de esa parálisis. Pero además, que salga de allí con certeza de perdón, hermanos y hermanas, porque el perdón de Dios ha estado presente en él. Y ahora los hombres tienen que perdonarlo a él. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Cristo. Cuando le dice al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, porque has sido sanado doblemente y has recibido más de lo que venías a buscar. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Aquí hay un mensaje muy bonito, espiritualmente hablando, para cada uno de nosotros. En muchos momentos cuando vamos a los santuarios vemos, hermanos y hermanas, camillas en el altar, muletas, andadores, silla de ruedas. En algunos santuarios hemos visto hasta tanques de oxígeno con los tubos como signo y evidencia de personas que trajeron eso para que sepa que Dios obró un milagro en la vida de ellos y yo estaba pegado a esto y ya lo he soltado en el nombre de Dios, como el paralítico con la camilla debajo de su brazo. No es un trofeo, hermanos y hermanas, no es una medalla, es simplemente el testimonio. Aquí hay mucho y esto envuelve mucho para nosotros y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Toma tu temor, es lo que le dice Jesucristo al paralítico, ponlo debajo de tu brazo y enfrenta aquello que era tu problema. Y así es que nos habla Jesucristo hoy a cada uno de nosotros. Toma tu problema en tu mano para resolverlo y toma tu problema en tu mano para que la gente sepa por tu proclamación de que yo he conquistado, estoy en victoria por lo que Dios ha hecho en mí, físicamente hablando y espiritualmente hablando. En el versículo 25, hermanos y hermanas, el hombre que era paralítico sale de la casa por donde no pudo entrar. ¿Has notado eso? No subió por el techo. Sale de la casa por la entrada que antes estaba bloqueada por el gentío que había allí. ¿Qué tú notas? Se reconoce la sanación doblemente. La sanación espiritual y la sanación física. Antes no podía entrar y la gente se lo impedía. Ahora sale libremente, hermanos y hermanas. La gente abrió el espacio porque han quedado maravillados, porque han quedado atónitos, porque el temor de Dios reverencial se apoderó de cada uno de ellos y entonces, hermanos y hermanas, lo dejan salir en el nombre de Dios. Cuando conquistamos las cosas de Dios, cuando el poder de Dios está con nosotros, cuando somos sanados, hermanos y hermanas, tú verás que muchas puertas se abren, que muchas piedras que antes eran impedimentos son removidas en el nombre de Dios, que el agua estaba llegando al cuello pero ahora ha empezado a bajar la altura, hermanos y hermanas. Toda esa es la bendición que vamos a ver y estaremos conscientes porque por el testimonio que vamos a dar. Eso es lo que logra Jesucristo en nuestras vidas, eso es lo que hace Jesucristo. Se abre el paso, hermanos y hermanas,
sin ningún impedimento en mí y sin ningún impedimento de parte de los hombres que había en aquel momento allí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esa es la bendición. Eso es lo que tenemos que esperar. Eso es lo que nos tiene que asombrar de parte del niño Dios que nace. En conclusión, la conclusión, hermanos y hermanas, es doble. Aquí hay dos versículos poderosos que no podemos olvidar. Ese versículo, hermanos y hermanas, el versículo 17, el poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando sanaciones. Eso es lo que queremos en el nombre de Dios. Y finalmente el versículo 26, todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos por ese santo temor. Esa es nuestra conclusión, hermanos y hermanas. La gente impresionada. Por eso empezamos diciendo, ¿qué nos impresiona hoy en día? ¿Nos va a impresionar el 24 de diciembre? Nos va a impresionar, estamos haciendo lo posible por ser impresionados. Y esa impresión, hermanos y hermanas, no es material, es de alabar a Dios verdaderamente en espíritu y verdad. Quedar asombrados es glorificar a Dios. Glorificaré yo a Dios, tendré yo la misma alegría como cuando voy a una parranda y se abre la puerta y se encendió la luz. Cuando la gente saca, pues, lo que nos vamos a comer, el asopado que nos están preparando, la comida, la bebida, nos alegramos, cantamos más, nos llenamos de armonía. Eso es lo material, la festividad. Tendremos nosotros en el espíritu, hermanos y hermanas, el poder decir delante de Dios, no hemos visto nada parecido. El nacimiento de Cristo. ¿Quedamos nosotros sobrecogidos todos los años por el 24 de diciembre? Hoy hemos visto cosas increíbles. Que Dios venga y esté entre nosotros. Ese es el espíritu de la Navidad. Hay que tener ese temor, que es reverencial, pero hay que tener ese temor, hermanos y hermanas, no perderlo. Ese temor reverencial es lo que nos va a motivar a santificar el nombre de Dios en el espíritu de Navidad. Y ese santificar el nombre de Dios es consagrarlo en nuestra fiesta de Navidad, es separarlo de las cosas del mundo, porque ahí es que está la presencia de Dios. Si lo celebramos dignamente, lo recibimos, ahí es que está la obra sanadora, hermanos y hermanas. Hoy debemos preguntarnos, ¿qué fe tenía el paralítico? ¿Qué fe tenía el paralítico? Si ni habló. ¿Tú lo escuchaste hablar? Ni dijo una palabra. ¿Profesó la fe el paralítico? No, hermanos y hermanas. Algunas personas como que no se dan cuenta de que Dios ve el interior, de que Dios entra a nuestro ser más íntimo. Él sabe lo que está dentro de nosotros. Y un poco de silencio en Navidad para que Cristo entre y vea lo que está pasando en nuestro interior es primordial, porque ahí se encierra mucho de lo que nosotros necesitamos y Dios quiere hacer por nosotros. Jesús, hermanos y hermanas, para algunas personas ya no lo impresiona. Ya no es impresionado por muchas personas. Tenemos que erradicar ese tipo de celebración de Navidad, porque al no impresionar el nacimiento de Jesucristo, lo que nos impresiona son otras cosas que adornan la Navidad comercial, de festejo y totalmente enredada en un espíritu comercial, hermanos y hermanas, y de festividad y jolgorio. Perdona lo fuerte, pero si lo vivimos como Dios manda espiritualmente, vamos a celebrar todo, hermanos y hermanas, con ese propósito, con el de Jesucristo Salvador. Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, nos pone a orar junto al Salmo 84, que lleva por título La justicia y la paz se han abrazado. Eso surge en Navidad también. La justicia y la paz se abrazan en el nombre de Dios. Mira el rezo de este salmo como lo que Cristo viene a traer con su nacimiento. Oremos. Cerca está su salvación de los que le temen y habita su gloria en nuestra tierra. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad y del cielo se asoma la justicia.
El Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos nuestra tierra. La rectitud andará delante de Él, la paz irá siguiendo sus pisadas. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y una reflexión de la palabra que Dios nos dirige. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios sea realizado para la gloria y la honra de su santo nombre, junto a los tuyos, y verás que te va a ir bonito. Sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.